¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Continuamos con la aplicación de la integral definida. Se nos hace necesario y obligatorio explicar cómo es que algunas funciones matemáticas, como la integral definida, se la puede utilizar dentro de física. Como ya habíamos visto en el tema anterior, la matemática se utiliza para explicar los fenómenos de la naturaleza que se explican a la vez a través de la física. Por ese motivo estamos relacionando en esta ocasión la aplicación de la integral definida dentro de la matemática, así como las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, nos ayudan a resolver situaciones cotidianas, esencialmente al manejar de dinero o al hacer transacciones de dinero, pues también la integral definida nos ayuda para resolver situaciones que tienen que ver con física, especialmente con el movimiento rectilíneo y todos los tipos de movimientos principalmente. Observemos primero lo que es el movimiento en general. La primera ley de Newton de la inercia nos indica que todo cuerpo permanece en reposo o moviéndose a una velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa la haga cambiar. Es decir, para que pueda existir un movimiento, es necesario que exista una fuerza, ya sea una fuerza constante, como nos indica la teoría, o también una fuerza externa que haga que este movimiento se altere. Por ejemplo, el caudal de un río se mantiene con una velocidad constante a causa de la fuerza de la gravedad. Por esa razón el río baja en forma descendente. Pero lógicamente si interviene una fuerza externa, una fuerza contraria, pues puede cambiar este flujo del río. Igualmente el movimiento de las nubes se mueven a una velocidad constante, que es el movimiento del aire. Sin embargo, al existir una fuerza externa, digamos por ejemplo un huracán, pues lógicamente su velocidad se verá afectada. Todo esto partiendo desde una fuerza. El movimiento se refiere al cambio a lo largo del tiempo de una propiedad en el espacio, como puede ser la ubicación, la orientación, la forma geométrica o el tamaño, tal como es medido por un observador físico. Es decir, que para estos tipos de valores, la orientación, la forma geométrica, el tamaño, tienen que ser evaluados u observados por algún observador físico, es decir, una persona que pueda observar estos cambios. Para que se genere un movimiento constante o variado, se necesita de la intervención de varias variables, como pueden ser la velocidad, el tiempo, la masa, la aceleración, la fuerza, la distancia. Todas estas variables intervienen para que pueda ocurrir un movimiento. Especialmente nos vamos a enfocar, ya habíamos visto anteriormente cómo utilizamos la velocidad para medir un desplazamiento o una distancia. En este caso nos vamos a enfocar específicamente en la fuerza. Bien, entonces al ocurrir un movimiento, siempre intervienen todas estas variables. Nos vamos a enfocar en la fuerza debido a que al aplicar fuerza para mover un objeto a una determinada distancia, esto se considera un trabajo. Cuando aplicamos algún tipo de fuerza para mover cualquier tipo de objeto, ya sea en línea vertical, horizontal, etcétera, se está generando lo que en física se denomina trabajo. ¿Qué es trabajo? Trabajo se define en física como la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto a otro. Al aplicar fuerza se libera y se transfiere energía potencial a ese cuerpo y se vence una resistencia. La unidad de medida del trabajo es el julio, o el joule, como también se lo conoce, y se lo representa con la letra J. Entonces, al momento de realizar el movimiento de un objeto, sea este objeto móvil o inmóvil, al realizar la acción de moverlo, tenemos que aplicar una fuerza. Y al multiplicar la fuerza por la distancia que ha sido movido, eso es un trabajo. Entonces, el motivo por el cual se explica el trabajo en esta ocasión es porque la integral definida tiene que ver precisamente con eso, con el desplazamiento, con el movimiento, como habíamos visto en el caso anterior, donde necesitábamos la velocidad y el tiempo en el cual se mueve un objeto para determinar su movimiento. En este caso, en base a su movimiento, también podemos determinar el trabajo empleado para que ese objeto pueda moverse. Por ese motivo, estamos relacionando tanto el movimiento con el trabajo. Vamos a ver cómo es que aplicamos la integral definida dentro del trabajo. Integral definida en trabajo realizado por una fuerza variable. Si el objeto P recorre una cierta trayectoria en el espacio, su desplazamiento total entre dos posiciones A y B puede considerarse como el resultado de sumar infinitos desplazamientos elementales de R.
y el trabajo total realizado por las fuerzas F en ese desplazamiento será la suma de todos esos trabajos elementales. Entonces nos dice que al momento de mover un objeto, llamémoslo un objeto P, que recorre dos posiciones, desde la posición A hasta la posición B, o punto inicial y punto final, esto se puede considerar como el resultado de sumar infinitos desplazamientos, es decir, varios movimientos continuos, los cuales al momento de moverse generan un trabajo total que se realiza a través de una fuerza. Recordemos que la fuerza se representa con vectores, con líneas rectas. En ese desplazamiento se desarrollará la suma de todos estos trabajos elementales, la cual se puede representar o se puede calcular mediante una integral definida de esta forma, donde trabajo, que se representa por la letra W, será igual a la integral definida de la fuerza en el eje X, eje horizontal. También hay fuerzas tanto positivas o negativas. Si se mueven hacia adelante son positivas, si se mueven hacia atrás son negativas. Vamos a trabajar solamente con fuerzas positivas. Los elementos de la integral definida dentro de la fuerza son F, que es la variable de la fuerza, el punto A, que es el punto inicial, y el punto B, que es el punto final. Básicamente es el mismo planteamiento que utilizamos en la clase anterior, solo que en esta ocasión hemos cambiado la variable de la velocidad por la variable de la fuerza. Y esta vez la integral no nos va a servir para calcular un desplazamiento, sino para calcular un trabajo, es decir, la cantidad de trabajo que se realizó para mover dicho objeto. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar esta integral. Nos dice, dos personas empiezan a empujar una caja con una fuerza total de función de X o fuerza de X es igual 6X al cuadrado newton. La fuerza siempre se calcula en newtons. Nos pide calcular, literal A, el trabajo que realiza para mover la caja los primeros 3 metros. Es decir, en los primeros 3 metros, cuánto trabajo se realizó. Y el segundo, el trabajo necesario para mover la caja desde 2 metros hasta 6 metros. Para eso utilizamos la fórmula planteada de la derivada de la integral definida, que nos dice que W, trabajo, es igual a la integral definida del límite superior, límite inferior, o en este caso, punto inicial, punto final de la función de la fuerza. Vamos primero con el literal A, el trabajo realizado para mover la caja los primeros 3 metros. Para eso necesitamos los valores de punto inicial, punto final y la fuerza. La fuerza ya sabemos cuánto es, 6x al cuadrado. Vamos ahora a determinar cuáles los valores de A y B. Nos dice que cuál es el trabajo realizado para mover la caja los primeros 3 metros. Significa que la caja estaba inmóvil. Por lo tanto, inicia desde el punto 0, es decir, 0 metros. Y luego se desplaza hasta 3 metros. Estos son los valores que vamos a utilizar para este ejercicio. Utilizamos entonces el planteamiento de la integral. Nos dice que la integral del límite inferior 0 y límite superior 3 de la fuerza 6x al cuadrado. Resolvemos la integral como ya sabemos. Primero pasamos la variable que es x. Luego a x le sumamos 1. Recuerden que aquí está el 2. Si a 2 le sumamos 1, se convierte en x al cubo. Luego aquí buscamos un número que multiplicado por el exponente, o sea, multiplicado por 3, me dé como resultado 6. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 me daba como resultado 6? En este caso sería el 2. Y ya está realizada la integral de la fuerza. Pasamos los valores del límite inferior y superior, o punto inicial y punto final, que es 3 y 0. Y ahora tenemos que reemplazar la x por el valor final y la x por el valor inicial. Y nos queda de esta manera. Primero reemplazamos la x por el 3, nos queda 2, que multiplica 3 al cubo, menos, ahora reemplazamos por el segundo valor, por 0, nos queda 2 por 0 elevado al cubo. Y procedemos a resolver. Vamos a eliminar esta parte de 2, 0 al cubo, porque 0 al cubo es 0 y 2 por 0 es 0. Así que vamos a eliminar esta parte que no nos va a servir. Y vamos a resolver esto. Primero, 3 al cubo, recuerden que no es 3 por 3, es el 3 multiplicado 3 veces. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, ¿verdad? Y esto ahora tenemos que multiplicar para el 2.
27 por 2 nos da como resultado 54 joules, que es como se representa el trabajo. Entonces, para mover la caja los primeros 3 metros, se necesitó 54 joules. Vamos al segundo, literal B. Trabajo necesario para mover la caja desde 2 metros hasta 6 metros. Igualmente, ubicamos los valores. Fuerza viene a ser la misma que 6x al cuadrado. Punto inicial, 2 metros. Y el punto final, 6 metros. Y con esos valores reemplazamos en la integral. Nos queda entonces punto inicial 2 metros, punto final 6 metros de la fuerza 6x al cuadrado. Resolvemos igual que en el anterior. Primero pasamos la variable x y luego al exponente le sumamos 1. 2 más 1 es igual a 3. Entonces el nuevo exponente es 3, o sea, el cubo. Ahora buscamos un número que multiplicado por el 3 me dé 6. Ese número es el 2 y ya está realizada la integral. Pasamos los valores del punto inicial y punto final. Y ahora reemplazamos la x por el 6 menos reemplazar la x por el 2. Reemplazamos, nos queda, primero x reemplazamos por el 6, 2 que multiplica 6 elevado al cubo, menos, ahora x reemplazamos por el 2, nos queda 2 que multiplica a 2 elevado al cubo. Y procedemos a resolver. Aquí primero resolvemos las potencias, no se olviden. Primero, 6 al cubo y el resultado por 2 nos queda 434 menos, ahora 2 elevado al cubo por 2. ¿A qué será igual eso? Será igual a 16. Y después restamos los dos valores. 434 menos 16. Y nos queda 418 joules. Ese es el trabajo empleado para mover la caja desde los 2 metros hasta los 6 metros. Como ven, es la misma aplicación, el mismo planteamiento de la clase anterior, solamente que en esta ocasión estamos calculando trabajo empleado para mover un objeto, no estamos calculando la distancia. Como es prácticamente lo mismo de la clase anterior, se les va a hacer muy fácil poder comprenderlo.